Imagínate tener línea directa con el director ejecutivo de todo el universo. Claro, el acceso total y absoluto a la mayor fuente de poder que existe. Exacto. Un acceso ilimitado a esa sabiduría y de manera casi, inexplicable dejar todos sus mensajes en visto. Es que es una imagen casi cómica, ¿verdad? Totalmente. Pues bueno, hoy vamos a explorar exactamente esa paradoja en nuestro análisis profundo. Vamos a meternos de lleno a descubrir pasos sencillos, sumamente prácticos, para fortalecer nuestra vida de oración diaria. Y es una misión muy necesaria, porque la idea es alejar esa práctica de la rutina monótona y, digamos, convertirla en una experiencia vital. Sí, dejar de verla como una obligación pesada. Y para esta inmersión, estamos revisando unas fuentes fascinantes. Por un lado, tenemos una serie de comentarios históricos y reflexiones de la autora Elena G. de White. Ajá, textos muy profundos. Y por el otro, estamos analizando una guía de estudio estructurada temáticamente bajo el título Guerreros de Oración. Y fíjate que al cruzar estos materiales, nos encontramos con una escena que, parece sacada de una obra de teatro surrealista. Totalmente surrealista, ¿sí? Porque los textos plantean esta realidad de una deidad que, no impone ninguna burocracia para ser contactada. Ninguna. Lo describen literalmente como un padre tierno que está ansioso por derramar bendiciones. O sea, quiere dar muchísimo más de lo que nosotros nos atreveríamos a pedir. Pero la humanidad prefiere ignorar esa línea directa. Interactuamos poquísimo con él. Y hay un detalle en las lecturas que me parece fascinante. ¿Cuál exactamente? Menciona que los ángeles, estos seres celestiales, observan esta dinámica y están completamente maravillados. Pero ojo, no en el buen sentido. Claro, están desconcertados. Exacto. No logran entenderlo, porque ven a seres humanos que son frágiles, que están sujetos a tentaciones diarias, que evidentemente necesitan ayuda a gritos para sobrevivir, y pues se asombran de la apatía con la que abordan el tema de la oración. ¡Guau! ¡Qué fuerte imagen! Sí, porque ellos en el cielo se deleitan en esa presencia divina, pero observan que aquí en la tierra la gente parece estar bastante satisfecha caminando a oscuras. Es que debe ser como, como ver a alguien muriéndose de sed justo al lado de un manantial de agua fresca y negándose a beber porque, le da pereza agacharse. Es la analogía perfecta. Y por eso nuestra meta hoy es destilar todo esto en acciones concretas. Pero creo que para arrancar, tenemos que destruir un mito gigantesco. Estoy de acuerdo. Tenemos que redefinir fundamentalmente qué es la oración. Exacto, quitarle todo ese barniz místico o complicado que le solemos poner. Y para lograr eso, las fuentes nos entregan una definición que la verdad desarma cualquier formalidad. Dicen, y cito textualmente, que orar es simplemente el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. ¿Como a un amigo? Qué simple y qué profundo a la vez. Sí, porque no se trata de armar un discurso súper elaborado para impresionar a un tribunal celestial. Y aquí es donde hay un cambio de paradigma brutal que subrayan los textos. Ajá. El propósito de la oración no es informar a Dios sobre quiénes somos o qué problemas tenemos. A ver, si partimos de la base de que es omnisciente, Él ya sabe todo eso. Claro, no le vas a dar las noticias del día. Exactamente. Su función real, lo que verdaderamente hace, es capacitar a la mente humana, al corazón humano, para poder recibir a Dios. Esa es una idea en la que vale la pena detenernos, porque hay una frase en los textos que me dejó pensando. Dice que la oración no baja a Dios hacia la tierra, sino que nos eleva hacia Él. Es un concepto muy poderoso. Sí, porque, si somos honestos, la mayoría de la gente concibe la oración como, una especie de máquina expendedora cósmica. Ah, totalmente. La lista del supermercado. Exacto. Uno inserta una moneda en forma de plegaria formal, presiona el botón del milagro que necesita y, espera que Dios baje a resolverle el pago del alquiler o el problema del trabajo. Operamos bajo esa premisa transaccional constantemente. Pero lo que la autora nos plantea es que la oración calibra nuestra mente. No es para cambiar la voluntad de Dios y ajustarla a nuestros caprichos. Sino para expandir nuestra propia perspectiva, ¿no? Exacto. Nos sintoniza. Y para ilustrar cómo se ve esto en la vida real,
Las reflexiones nos presentan el modelo histórico de Enoc. Ah, claro. El famoso personaje que caminó con Dios por 300 años. Ese mismo. Ahora, cuando uno lee eso, yo creo que la imagen automática que viene a la mente es la de un ermitaño místico. Yo, por ejemplo, siempre me lo imaginaba con una túnica, sentado en una montaña, totalmente aislado. Sí, claro. Meditando en silencio lejos de todo. Pero los textos hacen un esfuerzo muy consciente por destruir ese estereotipo. Se aclara que Enoc no vivía en un retiro espiritual. ¿Ah, no? No, para nada. Pertenecía al mundo antediluviano. Y, a ver, estamos hablando de una sociedad que, según los relatos, estaba al borde del colapso moral. Era un entorno ruidoso, profundamente corrupto, agresivo. O sea, un caos total. Un caos. Y en medio de todo ese desastre, Enoc no se fue a vivir a una cueva. Él tenía responsabilidades, familia, interactuaba con la gente, trabajaba, pero, y aquí está el secreto, mantenía un diálogo interno constante. Eso me parece brillante, porque hace que su figura sea súper aplicable a nuestra vida moderna. O sea, Enoc lidiaba con el equivalente antiguo a nuestro tráfico pesado, a los jefes difíciles, a las deudas. Exactamente, el estrés del día a día. Y la forma en que sobrevivía a eso era sustituyendo el concepto de la reunión mensual solemne por algo mucho más fluido. A ver, analicemos esto con una analogía. Te escucho. Es como si hoy en día alguien mantuviera una aplicación de chat abierta en su teléfono todo el día, en lugar de agendar una reunión formal de 1 hora al mes. Es un excelente paralelo. O sea, uno va caminando, surge un problema en la oficina y lanza un mensaje mental. Señor, dame sabiduría para esto. O ves un atardecer increíble y le envías un «¡qué paisaje tan hermoso!». No interrumpes tu vida, la integras. Integración total. Sí. Y las fuentes afirman que no existe un tiempo o lugar inapropiado para mantener esta línea abierta. Cuanto más oscuro era el entorno de Enoc, más constante era esa conexión. Pero a ver, aquí me surge una duda enorme al revisar la guía de estudio. Dime, ¿qué encontraste? Si acabamos de establecer que esta conversación mental y fluida es el ideal y que podemos hablar con Dios caminando por la calle internamente, ¿por qué la guía sugiere que a veces es imperativo orar en voz alta, aunque sea en un susurro? Entiendo por qué suena contradictorio. Es que lo parece. Si Dios lee los pensamientos, ¿para qué necesito involucrar mis cuerdas vocales? Es una excelente pregunta. Y fíjate que la respuesta es puramente práctica y de psicología humana. No es una limitación divina. A ver, explícame eso. La guía de estudio señala que la mente humana tiene una tendencia abrumadora a la divagación. Cuando alguien intenta sostener un diálogo profundo de manera puramente mental, es cuestión de segundos para que el cerebro se desvíe. Uf, sí, me ha pasado 1000 veces. Empiezas pidiendo paz interior y de repente, 10 segundos después, estás haciendo la lista de las compras del supermercado o acordándote de una pelea de hace 5 años. Totalmente. El monólogo interno es súper resbaladizo. Por eso, el consejo de vocalizar la oración, incluso en un susurro inaudible para los demás, actúa como un ancla psicológico. Un ancla, me gusta ese término. Sí, al articular las palabras, creas un bucle de retroalimentación auditiva. Obligas al cerebro a estructurar el lenguaje y te recuerda físicamente que estás hablando con alguien real presente en la habitación. Evita que la mente abra 50 pestañas a la vez. Y esto me lleva a pensar que, si el simple acto de usar nuestra voz es clave para enfocar la mente, entonces la manera en que posicionamos nuestro cuerpo también debe jugar un papel crucial. Definitivamente. Y eso nos introduce directo a la logística de la conexión. Exacto. Cuándo, dónde y cómo orar. Y para resolver esto de la rutina, el material nos ofrece otro ejemplo monumental, que es el de Daniel. El modelo de Daniel es interesantísimo. Y hay que ponerlo en contexto. Daniel no era un monje. Era un estadista de altísimo nivel en Babilonia, el imperio más poderoso de la época. O sea, un primer ministro moderno en un entorno corporativo súper hostil. Tal cual. Un ejecutivo rodeado de intrigas políticas. De hecho, los textos nos cuentan cómo sus colegas, motivados por la envidia, organizan una especie de golpe de estado legal contra él.
Logran que el rey firme un decreto inalterable. Sí, un decreto que prohíbe hacer peticiones a cualquier dios que no sea el rey. Y la penalidad era ser arrojado a un foso de leones. O sea, una amenaza inminente de ejecución. Ante una crisis así, lo lógico, humanamente, sería entrar en pánico. O tal vez ir a esconderse a un sótano para orar en absoluto secreto hasta que pasara el peligro. Claro, o comprometer tus principios para salvar el pellejo. Pero la respuesta de Daniel, según los textos, simplemente se fue a su casa, abrió las ventanas hacia Jerusalén y se arrodilló a orar 3 veces al día. Exactamente como lo hacía siempre. No alteró su rutina ni un milímetro. Es impresionante. La autora subraya algo vital aquí. La conexión de Daniel en tiempos de crisis fue idéntica a su conexión en tiempos de prosperidad. Esa rutina diaria que podría parecer monótona fue el andamio que lo sostuvo cuando todo colapsó. Y aquí es donde se pone realmente interesante con un detalle de su rutina. Hablaste de que Daniel se arrodillaba, y las fuentes mencionan a otros personajes, como Nehemías, que oró de pie en medio de una reunión de negocios sirviendo vino al rey. Entonces, sabemos que no hay postura incorrecta. Correcto, se puede orar de pie, sentado, caminando. Pero la guía insiste en la importancia de arrodillarse. Y si acabamos de establecer que Dios es como un amigo en un chat, ¿por qué esa insistencia? ¿No parecía un retroceso hacia el formalismo o una sumisión casi feudal? Entiendo perfecto por qué lo dices. Hoy en día suena eso. Pero si conectamos esto con el panorama más amplio que dan los textos, vemos que no es un requisito legal ni un peaje divino. Entonces, ¿qué es? Tiene que ver con la conexión mente-cuerpo. Arrodillarse es una declaración física de sumisión que facilita que el corazón humano, que suele estar lleno de ego, se rinda de verdad. O sea, usar el cuerpo para hackear la mente, por así decirlo. Exacto. Es silenciar el ego intencionalmente. Y hay algo fascinante que añade la guía de estudio sobre hacer esto por la mañana. Lo de la declaración de intenciones. Menciona que la oración matutina de rodillas actúa como una declaración no solo personal, sino ante, citando las fuentes, los poderes de las tinieblas. ¡Wow! Es declarar a primera hora a quién has elegido servir ese día. Y los textos sugieren que este simple acto de lealtad moviliza inmediatamente la protección de los ángeles. Cambia por completo la perspectiva. Ya no es un ritual pasivo, es una preparación estratégica para el día. Pero bueno, establecer esta conexión individual es solo la mitad del camino, ¿no? Correcto. Porque los textos indican que una vez que fortaleces ese músculo de la fe, el propósito no es guardártelo para beneficio propio. Exacto. Y eso nos lleva a nuestra tercera sección, el poder de la intercesión. Usar esa conexión para abogar por otros. Y el caso de estudio definitivo aquí es el de Moisés. Moisés es el ejemplo supremo. Las fuentes nos sitúan en el clímax de la crisis del becerro de oro. Los israelitas acaban de ser liberados y en cuestión de días deciden adorar a un ídolo. Una traición monumental. Monumental. Y en ese momento Dios le dijo a Moisés algo súper intenso. Le dice, déjame que se encienda mi furor, que los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Básicamente le está diciendo, eliminemos este equipo defectuoso y empezamos una nueva corporación solo contigo. Y a ver, cualquier líder humano cansado de lidiar con un grupo rebelde habría dicho, sí, por favor, acepto la oferta. Pero me encanta la agudeza que los textos le atribuyen a Moisés en esa fracción de segundo. Sí, su reacción no tiene precio. Porque Moisés no tomó ese déjame que se encienda mi furor como una orden de silencio. Lo vio como una invitación oculta. Entendió que Dios le estaba abriendo la puerta para que alguien intercediera. Y eso demuestra el nivel de intimidad que tenía con Dios. Sabía que la justicia exigía consecuencias, pero el amor de Dios deseaba perdonar. Solo necesitaba que un mediador se parara en la brecha. Es que me lo imagino como un abogado defensor estrella. Él sabe que sus clientes son 100% culpables, pero apela directamente al carácter compasivo del juez. Se rehúsa a aceptar ese ascenso y aboga por su equipo. Es un liderazgo abnegado impresionante. Pero fíjate que el desafío supremo que nos muestran los textos no es orar por una masa anónima,
sino cuando esa intercesión se vuelve algo personal e hiriente. ¿Te refieres al conflicto con su hermana? Exactamente. Moisés tuvo que interceder por Aarón y por su hermana María, o Miriam. Y recordemos que ella no era una extraña, era de su círculo íntimo, y sin embargo lanzó un ataque directo, lleno de crítica y envidia contra el liderazgo de Moisés. Una traición familiar, de esas que rompen relaciones para siempre. Y cuando ella sufre las consecuencias de esa rebelión, porque según los textos es castigada con una enfermedad terrible, Moisés queda en una posición moral muy compleja. Muy compleja. Tenía todo el derecho a cruzarse de brazos y decir, bueno, las acciones tienen consecuencias, ojalá aprenda. ¿Qué es lo que todos haríamos? Sentiríamos esa pequeña validación de que el karma hizo su trabajo. Pero él elige perdonarla e interceder por su sanidad. Y creo que este es el punto más alto, la resolución práctica más profunda para quienes buscan fortalecer su vida de oración. Sin duda, porque no se trata solo de orar por nuestra familia y amigos. El modelo definitivo es tener la capacidad de acercarse a Dios, presentar a esa persona que más dolor nos ha causado y rogar genuinamente por ella. Ese es un acto supremo de gracia. Y las fuentes aclaran que esto solo fue posible porque Moisés pasaba tanto tiempo en la presencia divina que su carácter se había transformado. Orar por nuestros enemigos es el nivel más avanzado de este entrenamiento. Y bueno, creo que con esto hemos recopilado nuestra misión del inicio. Hemos encontrado pasos sencillos pero profundos para revolucionar la oración diaria. Resumiendo rápidamente, primero, cambiar la mentalidad de una reunión formal a una conversación constante, un chat abierto usando el susurro para no distraernos. Segundo, usar la logística y nuestro cuerpo intencionalmente. Rutinas sólidas como las de Daniel y entender que arrodillarse es una declaración de lealtad y una herramienta para soltar el ego. Y tercero, elevar esa oración al nivel de la intercesión por otros, incluso y sobre todo por aquellos que nos han lastimado. Son pasos contundentes. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría que nos dejaras con algún pensamiento para reflexionar más allá de lo que acabamos de discutir. Claro, y quiero retomar la imagen del principio. Los ángeles maravillados observándonos. Ajá. Si las fuentes que analizamos hoy están en lo cierto, y Dios es verdaderamente un Padre tierno cuyo corazón se conmueve al escuchar nuestras aflicciones, y que tiene infinitas bendiciones esperando ser entregadas, Sí. imagínate cuánta paz interior, cuántas relaciones restauradas y cuántas crisis superadas están actualmente flotando ahí, en el éter, simplemente esperando el momento exacto en que alguien, en la quietud de su cuarto o en medio del tráfico, decida iniciar esa conversación. O sea, el verdadero milagro tal vez no sea que la oración cambie el entorno, sino que empiece por cambiarnos a nosotros mismos para enfrentar ese entorno.